tengo que decir algo. Si tengo la gorra no es porque quiera parecerme cool o quiera hacerme el malote o el rudo o bla bla bla, sino la verdad que no me apetece nada peinarme, si me apetece hablar, estar cómodo y sobre todo pues contar lo que quiero contar en este video. Yo creo que es tiempo de que contemos otro story time y más si tiene que ver con el fracaso. Porque si en algo soy experto es en fracasar, en caerme y en hacer las cosas bastante mal. Corría el tiempo del 2013 aproximadamente cuando yo desesperadamente intentaba irme de mi país. Yo soy de México, intenté en Estados Unidos, era extremadamente caro, yo nunca he sido de una familia que tenga dinero. Entonces sí que se nos complicó mucho salir. Por tanto yo empecé a buscar otras opciones, barajaba Costa Rica, Puerto Rico, otro lugar. Entonces mis compañeros de la escuela, del bachiller, ya estaban bastante cansados de mí, de que constantemente yo decía que me iba a ir y nadie me creía. Porque yo lo repetía y un día decía que me iba a un lado y otro día me decía que me iba a otro lado y al final pues decían todos, oye, este va a terminar en un pueblo de por ahí en México perdido. Pasó el tiempo, cuando yo terminé el bachiller termino con una nota de 9.4 sobre 10, que muchos me dicen y un compañero mío me ha visitado ahora donde estoy en España y me ha dicho que en realidad yo a veces lloraba mucho las notas y que era bastante insoportable. Puede ser que sí, yo le decido creer, yo la verdad tengo bastante mala memoria, pero probablemente yo luchaba con garras y dientes para poder salir a flote de lo que yo quería y lograr mis objetivos, pero es verdad que en muchas ocasiones pues era muy truculento mi manera de ser. Y no pasa nada, pero yo me esforzaba y trataba de ser lo más honesto que pudiera, aunque en ocasiones fallara. Finalmente contacté una escuela en España que empezamos a verla, empezamos a ver sus precios, dónde estaba, y nos parecía bastante accesible porque también había la posibilidad donde yo pudiera trabajar para la escuela y además también pudiera pues, obtener una beca, etc. Por tanto dijimos, oye, vamos allá. Cuando empezamos a intentar, la primera vez que yo intento venir aquí, pues, oh sorpresa, me dicen que no se puede porque me pedían un papel que en México no existía, que es después de la prepa, después del bachiller, pues tienes que hacer un acceso a la universidad, que en México en realidad no funciona de esta manera. Así que me desilusioné tanto que terminé en Chiapas. No sé dónde vivas tú, pero pues en México pues hay distintas zonas como ciudades fancy donde pues van todos a estudiar universidades que son bastante buenas, bastante populares, etcétera, ¿no? Entonces en México Chiapas es como una ciudad bastante autóctona, muy natural, muy bonita, que a mí me encanta Chiapas, pero pues en ese tiempo de mi cabeza estúpida pues probablemente no era el mejor destino para ir, ¿no? Chiapas. Entonces era como que dije que iba a ir a Estados Unidos, dije que iba a ir a España y terminé en Chiapas. Finalmente terminé yendo a Chiapas porque tenía que trabajar durante 2 meses para una beca para después empezar a estudiar. Y bueno, me fui ahí, estuve trabajando 2 meses en el área de marketing, que en realidad no hacía nada de marketing, sino pues hacía fotos, presentaciones de PowerPoint y estas cosas. Y entonces para poder acceder a la carrera que yo quería, que era teología, pues tenía que hacer un examen que tenía que ver con pues, conocimientos bíblicos generales y nada más, ¿no? Entonces pues tú tenías que estudiar y tenías que prepararte porque de 300 personas solo iban a entrar 60. Pasó el tiempo y yo empecé a involucrarme ahí y yo nunca había estado en un contexto 100% cristiano. Yo nací en una familia cristiana, pero nunca había estado en un contexto cristiano. Eso me generó pues bastantes problemas porque esta escuela era bastante conservadora. Mucho. Tanto que en la iglesia o en las reuniones que hacían se sentaban los hombres y las mujeres separadas. Esto es totalmente excesivo, ya lo sé. Yo no podía ir de pijama al comedor a desayunar, no podía hacer muchas más cosas y yo pues finalmente, como siempre, me encontré maneras de poder pues jugar con el sistema y jugar a mi favor y porque para salir al pueblo, que estaba como a 15 minutos, que era un pueblo muy muy pequeñito, pues tenías que salir y pedir un permiso enorme y tenías que volver antes de las 6:30 y en ocasiones yo me escapaba y me metía dentro del maletero, me iba a comer tacos en ese momento que en México y luego regresaba. Pero por eso no me expulsaron. Finalmente me terminaron expulsando por otra cosa que ya te voy a contar. Pasan 15 días, 20 días y me empiezo a desenvolver, empecé a tener amigos, estaba bastante bien, estaba bastante contento, era un lugar súper bonito y tenía también el privilegio de que como la escuela iba a ser bastante barata, pues entonces yo podía disponer de medios para poder pues sobrevivir ahí y vivir bastante bien. Cuando pasa el primer mes, mi jefa me llama y me dice, oye, ponte a llamar a las 300 personas que van a hacer el examen que tú vas a hacer de teología e infórmales que la facultad lo que quiere hacer es añadir ortografía y otra cosa más. Y yo dije, vale, pues me puse a llamar, me pasaron llamadas bastante graciosas, pero pues de las 300 personas solo se enteraron la mitad, 150. Seguía adelantando, en ese momento pues la verdad tengo que confesar que era
pues probablemente tenía un poco el pecho inflado y me sentía un poquito por arriba y como que caminaba por las nubes y no estaba como que poniendo los pies en la tierra, pero yo seguramente hacía las cosas lo mejor posible, ¿no? A 3 días del examen, eso era un viernes y el examen lo hacíamos el martes, creo, pues entonces mi jefa me lleva con ella para tomar notas en una reunión administrativa que tenía pues las diferentes facultades. Entonces el decano de la Facultad de Teología se levanta y dice, oye, hemos pensado que vamos a agregar al examen Historia de la Iglesia. Hablamos mi jefa y yo y nos dimos cuenta pues que era bastante injusto porque muchas personas no se iban a enterar de este cambio, por tanto pues unos iban a estar más preparados que otros. Entonces me dijo, voy a hablar con él, fui a hablar con él, seguramente yo me expresé de la mejor manera. Cuando yo estoy hablando con él le digo, oye, ¿sabes qué? Creo que no es lo mejor porque no es lo mismo que uno es martillo y otro martillo y clavos y digas, ponte a construir una casa. Él terminó hablando casi una hora diciéndome que yo era un vago, que yo no quería estudiar, que yo era, pues, que quién era yo para cuestionarle, porque en México se ve como muy mal cuestionar la autoridad. Pasó ese acontecimiento bastante complicado, yo creí que no tendría más importancia, me puse a estudiar un montón ya que había tenido ese problema con el decano, que me había dicho que era un vago, que no quería estudiar, que yo no iba a cambiar las cosas, que yo podía quejarme a quien quisiera quejarme. Y él también creo que tenía un problema con la prepotencia, creo, ¿eh? Pero bueno, pasó los días, me toca hacer el examen y me toca justamente en su aula, en su salón. Me siento a hacer el examen y me dan la razón. ¿Por qué? Porque en el examen no estaba historia de la iglesia, solo estaba pues ortografía y lo demás que tenía que estar en ese examen. Hago el examen, soy el primero en entregarlo, ¿cómo no? Lo entrego, me voy a una entrevista y me preguntan, oye, ¿qué opinas de pornografía? ¿Qué opinas de masturbación? ¿Qué opinas de no sé qué? Y me preguntaron, ¿qué opinas de autoridad? Y yo les dije, bueno, yo pienso que la autoridad de Dios es incuestionable, pero la autoridad del hombre no hay por qué no cuestionarla. Entonces le argumenté y le dije, mira, Mahatma Gandhi con el gobierno inglés, Martin Luther King con el presidente, Lutero con el mismo papa. Y le puse muchos ejemplos y le dije, no creo que los hombres son falibles, que se equivocan y que podemos cuestionarlos y debemos de cuestionarlos porque es nuestro deber. Bueno, había 3 listas en las que 20, 20 y 20 se iban a repartir los nombres. Sacan la primera lista y yo estaba segurísimo que iba a estar ahí porque estaba muy seguro que el examen me había salido excelente. Además yo estaba tan envuelto ya en la vida universitaria de ese lugar que tenía una obra de teatro, tenía participación en diferentes cosas, estaba involucrado en el Ministerio Juvenil y muchas cosas, ¿no? Veo la primera lista y no estoy. Y yo, bueno, no pasa nada, voy a estar en la siguiente. Veo la segunda lista y digo, no pasa nada, seguro que estoy ahí. Veo la tercera lista y no estoy. No está mi nombre y yo me frustré mucho, ¿no? Porque, como les he mencionado hace un momento, pues yo salí con muy buena calificación del bachiller y me ofrecían becas muy buenas que casi no tenía que pagar nada para estudiar en universidades bastante populares en México. Lo cual yo decidí estudiar esta carrera, teología, que ya es muy rara en sí misma, me voy hasta Chiapas y no me aceptan. Y eso porque yo pensaba que hacía lo correcto, porque yo pensaba que tenía que hacer esas cuestiones. Ese fue un fracaso para mí enorme que me dio en la cara porque me dio a darme cuenta de muchas cosas, pero todo pasó al siguiente día cuando yo voy a pedir revisión de examen, no me quieren dar revisión de examen, no me quieren enseñar por qué. Entonces yo me siento con el decano de la Facultad de Teología y había una lista muy larga de gente que se quería quejar y yo estuve como 2 horas con él, yo estuve llorando y bla bla bla. Y él finalmente me dijo algo que me marcó, me dijo, oye, probablemente necesitas frustrarte, necesitas un desierto en tu vida para que puedas cambiar, porque eres así, así y así. Y en el primer momento yo dije, ¿quién eres tú para decirme esto? ¿Sabes? Pero después, reflexionando, pues me di cuenta que probablemente, aunque lo que hice, que yo en ese momento pensaba que era lo justo o que era lo bueno, no era incorrecto, había métodos que podía hacer que podían funcionar de otra manera. Tal vez en ese sistema yo no funcionaba, pues porque yo creo que debemos de cuestionar la autoridad. Con respeto, con cariño y sobre todo con mucho tacto, pero tendremos que hacerlo. Pero finalmente fue un fracaso para mí enorme, porque yo tenía todo ya puesto en esa apuesta, yo ya me había ido, había viajado casi 16 horas para viajar a esa universidad, ya estaba ilusionado para empezar, ya me había mudado, ya había hecho todo, y de repente me encontraba con que no tenía ni universidad para otra carrera que quiero estudiar, que era una ingeniería, ni para teología y no tenía nada. Bueno, ahí no terminó este fracaso aparente, porque finalmente me sentí muy mal, por la noche estuve pues realmente llorando, le dije, señor, ¿sabes qué? Si tú quieres que estudie esta cosa, pues ábreme las puertas en otro lado. Si no, déjalas cerradas y me da igual, me voy y estudio otra cosa. Porque de verdad que me da igual. Pero esto me había marcado muchísimo como persona, porque ese fracaso me ayudó a darme cuenta de muchas cosas, pero también me ayudó a tomar mucha fuerza en el camino en la que yo quería seguir. Porque mi jefa me dice, oye, quiero que estudies, quiero que te vayas a otra universidad y vas a ir con pase directo y claro, quiero que estudies. Y le digo, oye, muchas gracias. Y luego me llama mi mamá porque intentamos otra vez contactar con España y me dicen, oye, que sí te puedes ir. Para mí fue una gran sorpresa porque dije, ¿cómo que me puedo ir? Pues sí, me pude ir. Entonces empezamos a hacer todos los trámites y lo complicado era que hasta el 3 de septiembre tenía como fecha límite para entrar en la otra universidad de México
Y todo lo de España, el visado, el pasaporte, todo eso se daba mucho más después que el 3 de septiembre. Por tanto, fue un riesgo muy grande porque pude haberme quedado sin estudiar. No era un fracaso muy grande, en realidad. Pero para mí lo era mucho en esa mente de tonto que en ese momento, 2013. Y para mí era mucho como un fracaso enorme porque me importaba mucho lo que decían de mí. Por tanto, era como que al final se va a Chiapas, no se va a ningún lado. Entonces era como una presión muy grande sobre mí que hay que cuidar, ¿no? O sea, tampoco nos tiene que importar tanto lo que dice la gente y cuidar mucho las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos y que los demás tienen sobre nosotros, ¿no? Además de que finalmente también cuidemos de no ser prepotentes y orgullosos como personas y tratar de ser humildes, porque siempre van a haber estos fracasos y en muchas ocasiones las cosas no dependen de nosotros y la gente probablemente nos va a dañar en nuestro camino, pero pues hay que intentarlo y seguir tus sueños, ¿no? Y realmente hacerlo con humildad y con cariño. Bueno, pasaron cosas enormes y lo que yo denomino como milagros, porque encontramos un vuelo muy barato, mi visa se dio mucho antes de tiempo, yo era menor de edad en ese momento y para apostillar un acta iba a tardar muchísimo tiempo y al final se tardó muy poco. Cuando llegué a España perdí el tren para llegar a la universidad y me fui a un motel y me encontré una persona que era cristiana, que me ayudó, que me dio de cenar, que a la siguiente mañana me llevó hacia el tren porque me había quedado dormido. Y pasaron muchas cosas en mi peregrinaje hasta llegar a España. Finalmente han pasado 6 años, yo he terminado de estudiar, ya estoy viviendo aquí y han pasado muchísimas cosas que no voy a contar en este momento, pero todo empezó con un fracaso aparente en el cual yo caí, en el cual yo me di contra la pared y en el cual alguien se dignó a decirme, oye, probablemente te hace falta un desierto, probablemente te hace falta caer. Y esto yo creo que te va a servir de reflexión. En el momento yo sentí que esa persona en realidad me estaba haciendo daño porque me lo estaba haciendo, pero también fue un bienestar para mí, porque eso hizo redirigir mi vida, darme cuenta de lo que no quería, de los principios que sí quería mantener y me ayudó a mantenerme más fuerte en mis sueños. Cuando fracasemos, cuando nos caigamos, no creamos que es el final del mundo. Yo creí en ese momento que era el final del mundo, yo era súper fatalista y pensé que eso era todo. Pero ¿qué va? Finalmente se llegó el momento en el que pude triunfar, pude ser exitoso a mi manera. Y probablemente no tengo dinero, probablemente no tengo una grande carrera, pero descubrí lo que era el éxito realmente para mi vida. Y eso me ayudó a saber que el éxito realmente se cultiva con fracasos y que el fracaso no lo podemos evitar, sino lo podemos prevenir lo máximo posible, pero en ocasiones si nos toca fracasar, lo importante es cómo lo tomemos nosotros. Porque de esa ocasión pude no haber aprendido, pude haber dicho, qué tonto es este señor, y ya está. Pero no, decidí aprender, decidí realmente analizar y reflexionar y decir, oye, puede ser que tenga razón. Y eso me hizo que aprendiera para que después al siguiente fracaso, al siguiente encuentro con personas así, yo pudiera tomármelo con otra perspectiva, con otra manera. Esa es mi story time de la vez que fracasé. Puedo contarte historias mucho más lúgubres, negras y tristes de mi existencia porque las hay. Pero yo creo que elegí esta porque tiene que ver mucho con en ocasiones ver que tu carrera profesional, que tu vida no va por el lugar donde tú creías que fuera, o porque tal vez tú pensabas que Dios tenía que llevarte por puros caminos de rosas y no eran así. Finalmente hay que perseverar, hay que ser paciente y sobre todo constante en lo que tú quieres. Y si quieres realmente eso, luchar. Porque finalmente el Señor siempre te va a ayudar cuando tú quieras algo y cuando sobre todo estés trabajando en sociedad con Él. Pues eso es todo, este ha sido el antídoto, todo ha sido mi story time. Si tienes dudas, si tienes preguntas, no dudes en escribirlas. Recuerda que tenemos un podcast que hablamos del fracaso, que habla un poquito sobre reflexiones que tenemos, sobre preguntas, dudas, y yo creo que puedes dialogar con nosotros y te puede encantar. Además, recuerda ir a nuestro Instagram, seguirnos, antídoto_off. Y por último, suscríbete a este canal, pincha la campanita porque estaremos subiendo cosas bastante buenas. Y además, disfruta también de los video podcasts que estamos subiendo ya a Antídoto. Pues bueno, eso era todo y nos vemos hasta el siguiente Antídoto. Hasta luego.